poquito más adelante, ¿eh? ¿Vale? Más. ¿Vale? Tiene que venir más adelante, no sale. Tiene que ser más para adelante. Aquí, ¿no? Vale. Bueno, están todos, ¿verdad? Vale. Vale, están. Vale. Bueno, muy buenos días a todos, muy especialmente a los trabajadores de los medios de comunicación. Estos días declaraba en el banquillo de los acusados José Luis Ábalos, que es el hombre que presentó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder y que era el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Y toda España sabe que Ábalos no debería estar solo en el banquillo, que debería estar acompañado por Pedro Sánchez, igual que toda España sabe que Sánchez debería haber acompañado a su hermano y a su mujer. Pero muy pocos se atreven a decirlo porque Sánchez tiene mucho poder y demasiados tienen mucho miedo. Y es comprensible y es normal porque Pedro Sánchez ha demostrado en todo este tiempo que no tiene límites y que está incluso dispuesto a robar las próximas elecciones de 2027 con la alteración del censo electoral y con el asalto de todas las instituciones del Estado. Precisamente por eso la Junta de Andalucía y todos los gobiernos de España necesitan a gente que no tenga miedo para enfrentarse a Pedro Sánchez en todos los órdenes y a todas sus políticas que ha aplicado durante tanto tiempo. Y ayer, en el debate de candidatos en televisión, precisamente se vio que había un candidato que se quería convertir en un colaborador de Pedro Sánchez y que comparte sus mismos criterios sobre la invasión migratoria y sobre el proceso de regularización masiva, y ese es Juanma Moreno, y había otro candidato que no tiene ningún tipo de miedo para enfrentarse a Sánchez, a lo que representa y para defender la prioridad nacional junto con la mayoría de la sociedad andaluza y del conjunto de los españoles. Y es exactamente eso lo que se vota el próximo 17 de mayo. Se vota que haya candidatos sin miedo, se vota elegir entre la continuidad del método Rajoy, que no supone una enmienda en ninguno de los aspectos de las políticas socialistas y en este caso de Pedro Sánchez, o votar a alguien que esté dispuesto a enfrentar de verdad a Pedro Sánchez. Y por eso el único voto contra Pedro Sánchez es el voto a Manolo Gavira. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar cualquier pregunta. La candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, acusó a Vox de no ser un partido que apueste por la igualdad, de ser machista. ¿Usted qué le diría? Que el Partido Socialista y la señora Montero apuestan realmente por la igualdad, muy especialmente la igualdad de las mujeres, a las que han convertido en iguales ante las amenazas de los agresores sexuales, multiplicando desde que estos señores y señoras están en el gobierno las violaciones por 3 en España. Ese es el modo de defender la igualdad que tiene el Partido Socialista, con lo cual no hace falta mucha más contestación. Contraponer la igualdad a la prioridad nacional es absurdo, porque nosotros lo que estamos reivindicando precisamente es que todos los españoles sean iguales en todo el territorio nacional, que los ciudadanos españoles sean iguales en todo el territorio nacional y que no haya ningún ciudadano español discriminado ante los extranjeros que acaban de llegar y que les pasan por delante en todos los procesos de acceso a las ayudas sociales y de ayuda al mercado de alquiler de vivienda pública. Eso es lo que nosotros defendemos. Por lo tanto, los enemigos de la igualdad son precisamente los socialistas y la señora Montero. Tenemos el antiguo acuartelamiento de la Guardia Civil ocupado de forma ilegal. Bueno, yo creo que es un caso más de tantas ocupaciones y en este caso de edificios institucionales ante lo que cada vez hay menos respuesta porque la delincuencia se está generalizando, cada vez hay más ocupaciones. Estos días hemos visto que cada vez hay más puñaladas y acuchillamientos. Ha sido una semana verdaderamente trágica en Cataluña. Ayer mismo se produjo un apuñalamiento en Madrid. Según venía para aquí, leía una agresión sexual que se había producido en Jerez de la Frontera. Esto es algo que se está generalizando y estamos, desgraciadamente, importando gente que no respeta a las mujeres, importando a gente que quiere imponer su fanatismo religioso y que pretende que las mujeres sean objetos de los que ellos disponen en las calles. Esto tiene consecuencias que algunos no estamos dispuestos a pagar y por eso nos oponemos a la locura del proceso de regularización masiva que contribuye al proceso de invasión migratoria ante el que ya están protestando las naciones europeas de todo signo. Hoy hemos visto incluso a los socialistas suecos planteando cosas parecidas a las que está planteando Vox en España. Hace poco los socialistas siempre ponían como referencia al socialismo sueco. Se han olvidado porque Pedro Sánchez necesita promover la invasión migratoria, poner en marcha un proceso de adquisición de nacionalizaciones masivas y de carácter fraudulento a gente que no renuncia a su propia nacionalidad marroquí, por ejemplo, y que ni saben hablar español, con el objetivo de que voten a Pedro Sánchez porque les da ayudas a todos.
Eso es precisamente lo que nosotros denunciamos y esa es la estrategia de Pedro Sánchez para robar las próximas elecciones del año 2027. Por eso no quieren aplicar ninguna política de sentido común o de prioridad nacional, ninguna política restrictiva que contenga la invasión migratoria que los españoles no pueden asumir, porque no lo pueden asumir ni nuestros hospitales, ni el parque de viviendas, ni la seguridad en las calles. ¿Qué le parece la petición que hace la fiscal general al fiscal anticorrupción para que no rebaje más la pena de Aldama? Bueno, me parece muy significativo. Pedro Sánchez, que ya sabemos todos de quién depende la Fiscalía, ha logrado que de nuevo la Fiscalía se ponga al servicio de Pedro Sánchez, que persigue una mafia. Porque cuando cualquier organización criminal o mafiosa hay alguien que está dispuesto a colaborar con la justicia, pues se plantean todo tipo de fórmulas para que haya una colaboración y para que puedan ser denunciados aquellos que han cometido crímenes y que han robado, como se está precisamente investigando en estos momentos en España, y se plantean reducciones de condena y se plantean indultos y todo tipo de cosas. Ahora no se quiere plantear porque no quieren que este señor tire de la manta y, por lo tanto, Pedro Sánchez ha vuelto a conseguir que la Fiscalía se ponga a su servicio. Suelen pasarse de frenada y el último fiscal precisamente ha tenido que dimitir como consecuencia de una condena del Tribunal Supremo. Y yo creo que eso es muy significativo del asalto a las instituciones que estoy denunciando, que va siempre a la par del intento de alterar el censo electoral y convertir a todos los que acaban de llegar en españoles para que voten por aquellos que les dan ayudas sociales que no alcanzan a los españoles más desfavorecidos. ¿Por qué cree usted que el resto de candidatos tienen miedo de esa prioridad nacional? Pues probablemente por complejos ideológicos. Yo no sé muy bien por qué tienen miedo. Pedro Sánchez no es que tenga miedo. Pedro Sánchez está en una estrategia de sustituir al pueblo español. Lo han reconocido ya sus apoyos podemitas, diciendo que sí, que querían regularizar y nacionalizar a todos para sustituir a los fachas, y para ello los fachas son los ciudadanos españoles que no les aplauden y que les silban por la calle. Y como Pedro Sánchez no puede caminar por la calle porque la sociedad española lo rechaza de una manera abrumadora, pues ha decidido sustituir a los españoles y traer a otros a los que quiere convertir en españoles y regalarles lo más precioso que tenemos, que es nuestra nacionalidad. Otros que deberían estar en nuestra posición, ¿por qué no se atreven? Pues probablemente por complejos y por miedos. Pero bueno, no solo tienen miedo a ponerse a favor de la prioridad nacional porque alguien los vaya a excomulgar o alguna ONG les vaya a decir que son muy inhumanos o muy insolidarios, sino que tienen miedo a llamar mafia al gobierno de Pedro Sánchez. Tienen miedo a definir a este gobierno como lo que es. Tienen miedo a definir a Pedro Sánchez de una manera contundente, porque ¿cómo definimos a un presidente del gobierno que, según Koldo, ha hecho carrera política beneficiándose de los negocios de prostitución? ¿Cómo se le puede definir? Claro, yo a veces cargo las tintas, hablo con mucha contundencia, algunos se ponen nerviosos, pero ¿es un presidente normal? ¿Es normal lo que está pasando en España? ¿Es normal que el dinero de las vías del tren se gastara en prostitución, en señoritas? Nada es normal, y yo por eso hablo con esta contundencia que a algunos pone muy nerviosos, y bien que lo siento, porque me gustaría tener a otras fuerzas políticas a nuestro lado, oponiéndonos con más contundencia a este gobierno que, insisto, va a intentar perpetuarse en el poder robando las elecciones de 2027. Señora Abascal, esta mañana en la vuelta de Borja Sémper a la política tras superar la enfermedad, ha dicho que la verdadera prioridad nacional es la vivienda, y sin nombrar a Vox ha hablado de extremos, ha hablado de deshumanización, ha dicho que son tesis nocivas, dañinas. No sé si lo he podido ver. No, bueno, no he podido verlo, pero les cambia a todos los demás. Sí, pero está usted y hay otros muchos, y me va a disculpar que no. Sí, yo estoy aquí sin moverme. No, ya le digo que no puedo irme porque hay gente, pero si yo me muevo tienen que moverse todos los demás. Así que espero que lo entienda. Seguro que una cámara se puede mover un poquito y estaré en el encuadre, pero es la primera que me... Si es lo que hago siempre. Se nota que usted no ha venido en otras ocasiones probablemente, y es lo que hago siempre, pero de verdad no puede pretender que todas las demás cámaras tengan que moverse. Yo creo que si mueve la cámara yo estoy dispuesto a esperarle y a continuar, pero no voy a moverme yo. La cámara se puede mover y así no hacemos mover a todo el resto de sus compañeros. Me preguntaba por Borja Sémper, y yo lo primero que quiero decir es que me alegro muchísimo de la recuperación de Borja Sémper y de su vuelta a la política. Le mando desde aquí un gran abrazo. Yo he estado muy cerca de Borja Sémper y desde hace un tiempo estoy muy lejísimos de las posiciones de Borja Sémper.
muy especialmente incluso de las posiciones que ha manifestado, incluso respecto de Bildu en algunas ocasiones, porque pues es un político que cree que hay que entenderse con todos, incluso con Bildu, pero es verdad que Borja Sémper ha sido una persona que en los momentos difíciles estuvo donde había que estar, y eso yo quiero reconocérselo. Quiero volver a celebrar su vuelta a la política y estoy seguro de que Borja Sémper nos va a permitir a millones de españoles mostrar que estamos un poquito enfadados y un poquito hartos. En cuanto a que la prioridad nacional es la vivienda, es precisamente lo que dice Vox, que la prioridad nacional es la vivienda, la prioridad nacional es ayudar a los españoles más desfavorecidos, pero desde luego no puede ser prioridad nacional hacer que los españoles desfavorecidos vean que los extranjeros pasen por encima de ellos en esos procesos de acceso a la ayuda social y a la vivienda. Yo creo que hasta podríamos ponernos de acuerdo en todo eso si tenemos una conversación serena, pero en cualquier caso quiero volver a celebrar la vuelta a la política de Borja Sémper. Señora Abascal, yo quería preguntarle por el TIJ andaluz, que ha salido hoy, que le da de 3 a 5 escaños más a Vox, y en todo caso pues no está muy clara la mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Qué valoración hace? Usted lo ha llamado bien, creo, CIS andaluz, creo que se llama Centra, pero yo quiero llamarle también CIS andaluz. Yo creo que el señor Sánchez tiene a sus tezanos y el señor Juanma Moreno tiene a los suyos, y están siempre en estratagemas, usando los recursos públicos para orientar el voto en un sentido o en otro. Toda mi desconfianza a ese tipo de encuestadoras públicas, no a sus profesionales, que seguro que son gente muy seria, pero sí a la manipulación de los datos que desgraciadamente estamos acostumbrados a que se produzcan. La mejor encuesta para nosotros es la de la calle. Hoy aquí en Puente Genil, ayer en Motril, en Úbeda, en Jaén la semana pasada y en otras muchas localidades y ciudades, y en todos los lugares encontramos muchísima gente entusiasmada con nuestro planteamiento, que defiende el sentido común, que habían votado antes al PP, al PSOE, a otras fuerzas políticas, incluso que no votaban, muchos jóvenes que van a votar por primera vez y que se sienten representados por la defensa de la prioridad nacional, porque ven que por fin una fuerza política pone a los españoles en primer lugar. Muchas gracias a todos, muy amables.